¿Qué tal, amigos de eConsulta? Hoy, Patricio, un gusto estar aquí contigo. Hoy nos encontramos en los estudios, en el estudio de nuestro amigo Martín Rodríguez, con quien apenas retomamos la transmisión de algunos programas, esta alianza informativa que tenemos. Y Patricio, hoy vamos a comentar en este programa de Divergencia un tema nacional, pero creo que de mucho interés para las personas que nos siguen en cada programa, y que tiene que ver con las contradicciones o este estilo un poco de vaivén que trae López Obrador en este ejercicio de ejercer el poder, Patricio. Buenas tardes, y desde luego ya lo mencionaste tú en este bonito estudio, yo diría confortable, bonito y profesional estudio de nuestro amigo Martín Rodríguez, que bueno, pues tú eres el que con tu tocayo lleva la parte fuerte de este portal, y desde luego con mis mejores deseos para Martín Rodríguez en sus proyectos, sea por acá o sea por su lado o sea por donde él decida. Yo siempre soy de la idea de que cada quien se va labrando su propio porvenir, en este caso profesional, periodísticamente hablando, y yo le deseo a él y a quienes compartan con él lo mejor, y mi agradecimiento contigo, Martín Ruiz. Bueno, pues un tema que a mí de veras me interesa mucho, digamos, de las posiciones encontradas de un presidente que llegó con un estilo personal de gobernar, en donde no está callado, desde su conferencia matutina, mañanera, todos los días abre el debate, polemiza, abre la oportunidad de que en redes sociales, de la cual yo no soy usuario, pero me entero de las múltiples opiniones que generan sus comentarios, pero sobre todo el hecho de que fije agenda para muchos medios y para mucho de lo que ocurre día a día en nuestro país, pero también todo eso se presta para que entre en contradicciones. Me refiero, y termino mi primer comentario, en el hecho de que esté dando la cara todos los días a los medios. A mí me han hecho la pregunta, amigos, de que cómo veo eso, y yo les digo que resulta desgastante para quien ejerce el poder estar dando la cara 1-2 horas diariamente, porque los temas luego suelen ser repetitivos. Hay otros temas en donde el presidente debe informarse mejor para dar mejores opiniones, de que el presidente no puede batear todas, es decir, entrarle a todo, no es todólogo. Si ya de por sí nuestro presidente, y lo digo con respeto, tiene algunas insuficiencias para comunicar con rapidez, para valerse de información y de argumentos, sobre todo en materia económico-financiera y de política internacional, pues se le da muy bien lo de temas relacionados con problemas sociales y problemas del país a nivel de tierra, porque lo conoce muy bien. Y Andrés Manuel López Obrador es un presidente que entra en contradicción cuando todo esto que he explicado en este primer comentario ocurre. Y desde luego que hay contradicciones que a mí me parece que son muy preocupantes, porque la gente, en lugar de validar el ejercicio del poder, pues lo descalifica. Y voy a empezar con dos muy rápidamente para cederte la palabra, Martín. Sí. Una que tiene que ver con el hecho de que, pues hablaba de que los expresidentes ya... Se cancelaba el gasto oneroso que implicaba cuidar a los expresidentes. Y sin embargo, nos enteramos recientemente que Fox, cuando no tiene comprobado el por qué llegaban a su territorio, porque unos dicen que hasta eran personas que iban a cuidar una fiesta, pareja, sí. a una fiesta que ahí había, otros dicen que iban en plan de hacer un recorrido nada más, pero nunca se supo que fueran con el afán de molestar a Vicente Fox, ni a la familia, ni a sus propiedades. Y sin embargo tuvo la respuesta inmediata de apoyo del presidente de la República por un señor que además, cuando aparece con vestimenta de la noche y con pantuflas, en su pijama, en un lugar como es Las Vegas, y que hace declaraciones a veces tan ocurrentes, pues hay quienes aseguran que ya su cabeza no anda bien.
Y sin embargo, al primer llamado que hace, recibe elementos de seguridad y apoyo, porque el señor lo espantaron, ¿sí? Pues a mí me han espantado 4 veces y nuestro gobernador ni se entera ni quiere enterarse, y sus colaboradores menos, les vale más, maten a Patricio Lima, pues qué mejor si lo desaparecen. Entonces, aquí sí hay una respuesta inmediata. Y cuando Calderón nos dice que meses antes o semanas antes también le pidió ayuda más o menos para lo mismo, ya les dio, pues entonces, ¿dónde quedamos? Miles, millones de mexicanos, muchos de ellos que votamos por él y que estamos ante el desamparo de la... Y ahí habría que decirle a López Obrador, decirle, a ver, no hay mexicanos ni de primera ni de segundo. Sí, pues lo repetía mucho en campaña. ¿Es un expresidente? Sí. ¿Merece un trato preferencial? Él dijo, no. ¿Ya le están dando tanto preferencial? Pues sí. Y el otro tema rápidamente es de que sí, todos los días nos enteramos de actos de corrupción, ¿sí? Por todos lados actos de corrupción. Martín, el último y muy doloroso, y no voy a hablar mal, porque es lo más sensible que pueda haber, los niños y las estancias infantiles que López Obrador por ahí les dio un revire muy importante que le llevó a reacciones muy fuertes. La respuesta de inmediato fue de que López Obrador ahí estaba muy mal, pero había una investigación en la que se comprobó que una tercera parte de los niños que registraban no asistían y que ¿no? Eran fantasma y que había corrupción. Es decir, hasta en lo más sensible de nuestra sociedad han aparecido actos de corrupción. Y la contradicción es de que, bueno, tantísimo acto de corrupción y hasta ahora no sabemos de alguien que esté pagando por esos actos de corrupción, pues yo le llamo una contradicción. Yo no quiero que lleve a la cárcel a aquellos poderosos que al rato le desestabilizan al país, como lo llegó a decir, intereses económicos muy grandes de transnacionales, de mineras, de petroleras, de no sé cuántos que han venido a invertir y que al rato le pueden decir que ahí te ves, manito, con tu pueblo y con tu populismo y con tu nuevo modelo de gobierno, porque pues nada más no te entendemos. Eso sí me parecería grave, y que lo cuide Andrés Manuel y que lo cuiden quienes en el gabinete tienen a cargo esas posiciones. Lo que a veces me parece sorprendente y contradictorio es de que habiendo tanta corrupción en personas que ya se comprueba por estafas maestras, por corrupción en estancias infantiles que duele y lastima, por las mamás solteras o las mamás que tenían al cuidado y por los que pequeñines. ¿Quién no ha vivido la experiencia como padre, como familiar, de que los pequeñines cuando encuentran un lugar como una estancia infantil donde iniciar su vida fuera de la familia, con la segunda familia así llamada, no resulta en verdad algo importante? Pero también cuando la corrupción ahí hay, pues hay que limpiarla. Y cuando lo permitieron tantísimos corruptos, entre ellos expresidentes, ya ni se diga Peña Nieto, ya ni se diga Calderón, ya ni se diga Fox, y que ahora sean los que a la primera espantadita que les dan pidan seguridad y se las den, dice uno, bueno, pues entonces el presidente le está fallando a mucha gente. ¿Y dónde estamos todos aquellos que con una carta nos va a decir, es de que Patricio Lima un día me levantó la voz en Alzayanca y desde entonces tiene tache, porque así ocurrió conmigo? Bueno, no estoy esperando yo seguridad de López Obrador, estoy esperando seguridad de mis autoridades estatales. Pero cuando todo eso ocurre, pues de plano dice uno, bueno, ¿en qué país vivimos? Sí, y además, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el asunto de la corrupción. A mí me parece, hasta burla que me digas que son una bola de pillos, ladrones que se llevaron miles de millones de pesos y que no haya ninguna consecuencia legal. Por ejemplo, Patricio, en el caso de la corrupción, favoritismo que hubo o que existió en la compra de medicamentos. Así es. En términos reales, se empezó a manejar, Patricio, cifras escandalosas. 85,000 millones de pesos. Sí. Después, alguien le dijo a López Obrador, supongo, estoy especulando, le dijo, oye maestro, no menciones esa cantidad porque es grotesca, es un insulto. Y entonces ya lo bajaron y dijeron,
que la corrupción se manejaba alrededor de los 34,000 millones de pesos, lo cual sigue también siendo escandaloso, Patricio. Sí, y 3 empresas, según esto, muy importantes, fabricantes de medicinas o parte de los procesos de hacer llegar la medicina a nuestras instituciones, principalmente el IMSS o el ISSSTE, involucradas en corrupción, y no se ve un castigo ejemplar por lo que está ocurriendo en temas tan sensibles. Mira, Martín, si yo hablo nuevamente de la inseguridad, del tema que hablamos frecuentemente aquí en Divergencia, pues ya lo hemos abordado desde diferentes puntos y enfoques, nacional, estatal, municipal, en fin, desde un delito de un directivo municipal en materia de seguridad hasta los más altos niveles, la Guardia Nacional y lo que viene. Pero bueno, estamos hablando de la corrupción, que es parte de la contradicción, yo diría la más importante que hay en Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me parece que esta experiencia que muchos aplauden de que López Obrador es ejemplar en cuanto a rendición de cuentas, porque todos los días está dando la cara, yo diría que tiene esa parte positiva, el que haya un presidente, mira, para decirlo muy rápido y nuestro auditorio que es informado e inteligente no van a decir que lo estamos engañando. Mientras Enrique Peña Nieto nunca dio una conferencia abierta a reporteros de todo color y sabor, de todos los medios, ahora sobre todo digitales, que llegan muchos, pero los tradicionales, electrónicos e impresos también. Mientras Enrique Peña Nieto en 6 años nunca dio conferencias abiertas, López Obrador lo está haciendo todos los días y cae a veces en lo chusco, en lo grotesco, por lo que tú ya mencionaste, Martín, y lo estoy retomando. Se contradice porque luego, sin tener datos duros, comprobados, verificables y demás, da cifras de escándalo en materia de corrupción, y si son ciertas, pues yo diría que preocupante es cantidades como esta de 85,000 millones de pesos. Pero también sería preocupante si fueran 10,000 o 5,000 millones. El asunto está de que se contradice porque pues no faltará que a quien sí le escucha y le diga, oiga, presidente, pues ahí se va a meter en un problema gravísimo, porque la gente va a empezar a decir, bueno, pues si el país está saqueado por todos lados, estaba derrumbándose por todos lados y no hay ningún castigo, pues entonces pues tenemos un gobierno que cumple a medias. Descubre la corrupción, pero no la sanciona y la castiga, como ya lo dijiste tú, Martín. Y esa sería la contradicción mayor. Ahora, lo otro de que, porque también lo sabemos, Martín, quienes nos dedicamos a esto, y tú lo haces las 24 horas de cada día, sin exagerar, pues, en la expresión. Cuando López Obrador se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios una mañana que visitaba Tlaxcala, y si mal no recuerdo llegaba a Chiautempan en campaña. Él en esa ocasión dijo que esa reunión había sido muy importante porque no quería que si al rato, ganando la elección, los grandes empresarios estuvieran nerviosos y la inversión grande que había en México se espantara y se fuera. Eso lo dijo una mañana antes de llegar a Tlaxcala, no se me olvida. Y bueno, ahora que es presidente, pues seguramente desde ese mirador de la presidencia, pues debe de hacer cálculos todos los días de hasta dónde destapa la gran cloaca de la corrupción para no desestabilizar al país. Pero mi pregunta es, si en Sedesol y Sedatu del gobierno de Peña Nieto, donde hubo mucha corrupción, no da 2 o 3 ejemplos de castigo ejemplar con las estafas maestras y otro tipo de corrupción, que no me digan que Rosario Robles o algunas de sus gentes cuando estuvo en un área y en otra van a desestabilizar al país, por favor. Eso sí me parecería una exageración. Sin embargo, yo creo, y concluyo mi comentario en relación a las contradicciones de López Obrador, caen sobre todo por la necedad de estar abordando todos o muchos temas todos los días por la mañana, dando información que a veces no está confirmada o no está calculada en su impacto político y económico y financiero. Y estoy hablando de lo que ocurre en esos ámbitos muy altos del manejo del dinero,
pues mal, porque Sí. entonces se contradice y lo único que hace es perder credibilidad en lugar de ganar confianza. Cito un ejemplo muy concreto. Ayer el subsecretario de Hacienda daba a Así conocer, es, Arturo Herrera. daba a conocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba analizando la posibilidad de revivir el cobro de la tenencia federal y Vehicular. y de retirar a los municipios la potestad que hoy tienen para cobrar el impuesto predial. Así es. Si uno revisa los encabezados de la prensa del día de ayer y las notas informativas, gran asunto informativo giró en torno a esa declaración, Patricio. Así es. Hoy sale el presidente y dice, no señores, yo voy a cumplir mi compromiso hecho en campaña y no voy a subir, ni aumentar, ni crear nuevos impuestos. Por lo tanto, el asunto de la tenencia federal, olvídenlo, no va a ser real. Pero ahí se queda el asunto y la contradicción empieza cuando uno lee las declaraciones del subsecretario y realmente el tipo muestra preocupación porque los ingresos del gobierno federal no están siendo en la medida que se tenía previsto para mantener todo el gasto que se hace para programas sociales, Patricio. Eso hay que decirlo. Martín, abordaste la contradicción mayor de un gobierno que llegó cambiando el modelo en el neoliberalismo, corrupción y beneficio para unos cuantos, para los ricachones, por decirlo en un lenguaje muy coloquial. O las expresiones de López Obrador en esa parte a mí no me parecen correctas y lo digo en una crítica constructiva. A mí esas expresiones de fifís y bla, Sí, bla, bla, son... estoy en contra de ello y nunca las voy a utilizar. ¿Por qué? Porque sé que no estoy, aunque hayan sido motivo de información periodística en la Revolución Mexicana y con Madero y todo eso, yo creo que si en mi boca no se ven bien, yo no estoy de acuerdo con ello, pues menos estaría de acuerdo, estoy de acuerdo que el presidente las utilice, pero él sabrá por qué lo hace, y esa es la gran contradicción de él, de que se pelea y al rato dice que no busca pleito, de que le echa la bronca a unos y al rato dice que no es cierto, que él no quiere broncas con nadie, bla, bla, bla. Pero bueno, entrando al terreno que tú mencionabas, de que López Obrador se contradice con sus colaboradores de la Secretaría de Hacienda, pues porque él habló de acabar con un modelo neoliberal de beneficio para unos cuantos y para la gente de mucho poder económico, y ahora en lo que muchos llaman el gobierno populista de Andrés Manuel López Obrador, que yo diría más bien es un gobierno en un modelo de mayor justicia social, con el populismo que esto implica, pero bueno, de beneficio a las clases populares. Pues se está quedando mal porque también hace mal los cálculos económicos y quienes administran el gobierno desde la Secretaría de Hacienda, pues le dicen, ya no alcanza para tanto. O bueno, si quiere implementar esos programas, pues tenemos que buscar nuevos impuestos. Y uno de ellos que en este país lastimaba, pero le daba dinero a los gobiernos, era el de la tenencia vehicular, llámese estatal o federal. Entonces, cuando desde Hacienda sus colaboradores, y vaya, a uno de ellos ya lo mandó al Banco de México y su nombre ahorita se me escapa, una eminencia económica que ahora está en el Banco de México como parte del órgano de gobierno. Ahorita recordaré su nombre, por cierto, muy brillante él. Y ahora con Arturo Herrera, que es es el economista que le sabe a estos temas desde la Secretaría de Hacienda, porque Carlos Ursúa es un funcionario, según esto, muy eficiente, muy conocedor, y no podía ser menos, pero es matemático de profesión. Y no estoy con esto diciendo que los matemáticos no sirven para eso. A lo que me estoy queriendo llegar con este comentario ya extendido es de que Arturo Herrera es el que le sabe a estos temas, y porque fue el secretario de Finanzas en el DF mucho tiempo con López Obrador y luego con Marcelo Ebrard. Entonces Arturo Herrera pues ha de decir, pues ya no alcanza el presupuesto para tantísimo ofrecimiento. Ser mago, tampoco, pues no, porque mira, hay programas para jóvenes, para adultos mayores, para becarios, bueno, al rato, lo de estancias infantiles, que ya les va a llegar el dinero, le estará llegando directamente a las familias, y uno dice, bueno, y tantísimo dinero. Es como querer yo hacer con una quincena o mensualidad de 20,000 pesos
tener una vida de alto funcionario. Pues a la primera semana se me acabó el chiste. Así está ocurriendo con López Obrador, perdón por la sencillez con la que estamos diciéndolos, pero conozco bien cómo está funcionando la estructura de Hacienda, con un secretario que también ya le ha dicho al presidente, bájenle a sus compromisos y propuestas. Incluso dijo, no vamos a crecer tanto, y López Obrador al otro día también salió y dijo, no, sí, vamos a crecer. Sí. Entonces es un voluntarismo innecesario de López Obrador, y es la gran contradicción que yo le veo, de que quiere hacer muchas cosas, ese es voluntarismo, la voluntad de querer cambiar este país, de acabarlo de la corrupción, de llegar con la justicia social y el apoyo económico a a los 50, 60 millones de mexicanos que están en una situación, digamos, de pobreza o de pobreza extrema, y de Hacienda que le dicen, presidente, pues es de que no alcanza para tanto, y es la contradicción, y el crecimiento. Qué bueno que en México ahorita se hayan caído muchos mitos de que la tecnocracia, si no está en Hacienda y demás, Gerardo Esquivel se llama el que mandó, a Gerardo Esquivel lo mandó, iba para Hacienda y lo mandó al Banco de México. Gerardo Esquivel era el nombre que no recordaba. Pero bueno, qué bueno que ya desapareció ese mito de que los tecnócratas, si no están ellos, el país se desbarata. El otro mito es de que si el neoliberalismo en su sentido general no era el modelo, se acababa el país. No es cierto, el dólar está en una situación estable, la macroeconomía está en una situación estable, la cancelación del aeropuerto que sigue siendo muy criticada, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que sigue siendo muy criticada, tampoco desbarató al país financiera y económicamente. Esos son, digamos, cosas que López Obrador sabe calcular muy bien y sabe hasta dónde. Lo que a mí me parece que hay un voluntarismo innecesario es en que quiere hacer llegar tantos programas sociales de manera directa y sin calcular bien con sus colaboradores de Hacienda, que cae en contradicciones muy graves que al rato le pueden costar credibilidad y confianza de mucha gente. Bueno, y ya para finalizar, bueno, por mi parte, otra contradicción sería este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Exacto, ese programa también me parece. Que, si lo recordarás, Patricio, durante la campaña hubo voces muy críticas que decían que iba a ser dinero tirado a la basura, que los jóvenes no lo iban a utilizar realmente para su educación o para prepararse o capacitarse y buscar una opción laboral. Hoy empezaron a repartir el dinero y en redes sociales han inundado fotos de jóvenes entrando que a table dance, que comprándose que la moto, que comprándose sus chelas o que comprándose incluso algunas que otras drogas. En fin, habrá que ver cuáles son los impactos negativos o positivos de ese programa. Yo creo que al final le va a terminar pegando a López Obrador, porque pues sí les vas a dar un año esta lana a los chavos y después, ¿qué, Patricia? Mira, pues la contradicción más grande aquí es el hecho de que si bien hace señalamientos al modelo neoliberal de que era la canalización de beneficios y mucha corrupción para una élite o para un grupo selecto, también cae en una contradicción cuando cree que el pueblo en general va a hacer buen uso de los recursos que llegan a través de programas sociales. Esa es una falsedad enorme del presidente, y lo digo con las consecuencias que pueda tener el que se entere gente cercana a él. Es una contradicción y hay que decírselo. Lo malo en este país y en este estado llamado Tlaxcala es de que tú les dices las cosas y las toman a mal. Estás en contra de ellos, quieren que les eches porras a pesar. Mira, para mí el ejemplo más claro, Martín, de que las cosas andaban mal desde el año pasado en Tlaxcala y en el país, es de que yo nunca tuve una opinión favorable al sistema en la elección que se acercaba, porque pues se daba uno cuenta de que medio mundo estaba en contra y estaba hasta el tope con lo que ocurría. Y los que no se querían dar cuenta eran los que estaban ahí y que utilizaban medios de comunicación y espacios públicos, dicen ellos, los medios públicos de Tlaxcala. ¿Cuáles medios públicos? Son los medios que utilizan para hacer propaganda barata y yo diría sin resultados.
cuando tienen toda esa estructura para un sistema que perdió de manera brutal con la elección e insisten después de la elección en seguir haciendo lo mismo, pues no recuerdo qué político a nivel internacional decía que es una estupidez querer cambiar las cosas haciéndolas igual que antes cuando no les funcionó. Y no es un juego de palabras. Hacen las cosas a su manera, no les dan resultados, pasa el golpazo que fue la elección del 1 de julio del año pasado, con sus resultados y demás. 5 días después Marco Mena diciendo que las cosas iban a cambiar en Tlaxcala, que iban a acabarse los apellidos no sé qué, que iba a tener un gobierno donde había grupos ejecutivos para tener un gobierno más eficiente, de que iba a haber inversión histórica en materia de seguridad, y puedo enumerar 3 o 4 datos más, porque me dedico también a ello y trato de ser un profesional en esto. Entonces, y nada de eso ocurre exactamente lo mismo. Entonces dice uno, bueno, pues los que están mal son ellos. Sí, bueno, Patricio, y aquí perdón que te interrumpa, pero también habría que decirlo que en el gobierno federal, cuando nos prometieron que se iban a cambiar los amiguismos, el compadrazgo, basta ver, digamos, hoy la nómina de la Secretaría del Bienestar, y ahí están los amigos o los que han acompañado a Lorena Cuellar en su travesía política. Sí. ¿Qué es bueno o malo? Yo diría, habría que pedirles cuentas y decirle, a ver, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás trabajando? Y si realmente estás cumpliendo con tu encomienda o estás utilizando tu cargo para políticamente beneficiar a Lorena Cuellar en lo que viene. Y habría que decirle, no sé si coincidas conmigo, Patricio, esta figura de los superdelegados que en su momento nos dijeron que iban a ser los vicegobernadores y los chingones, la verdad es que están muy limitadas, muy acotadas, y en el caso específico de Tlaxcala, yo veo un equipo de segunda división, por no decir de tercera división, un equipo muy limitado, que si esa es la cara del gobierno, estamos jodidos. Pues mira, Martín, te quedaste en tercera división, ojalá y no lleguemos al comentario chusco y brusco y duro de que esos equipos sean de cuarta división y la cuarta transformación se quede como transformación de cuarta, que es finalmente lo que yo veo venir, te lo digo, sin hacerla de adivino. No, y además, yo por ejemplo conozco a Lorena, me parece que es una mujer que entregada a su trabajo. Sí, muy me dedicada. Es una apasionada, pero con el equipo que se está rodeando, híjolas, yo creo que el gobierno federal, al menos en Tlaxcala, estamos hablando, que es lo que conocemos, está quedando a deber. Está quedando a deber porque, mira, Martín, en un periódico nacional de ayer yo leía que Tlaxcala finalmente está utilizando el mismo padrón que venía utilizándose antes para los programas sociales, porque los resultados no fueron los que se esperaban. Y puedo hablar con detalle de esto en Alzayanca, porque está un hermano en ese trabajo, Martín. Y cuando yo me entero, y no estoy hablando de más ni balconeándolo, él no tiene necesidad de ser burócrata, él gana muy bien en sus negocios y le dedica tiempo porque cree en el proyecto de López Obrador, pero está muy decepcionado porque primero hacen trabajar a la gente, se dan cuenta de que esos padrones no son lo completos que se debiera. Desde el gobierno federal central, Gabriel García Hernández les ha llamado la atención, bla, 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 está muy centralizado, y al mismo tiempo un gobierno centralizado que quiere tener padrones confiables hasta de la pequeña comunidad, es decir, quieren un gobierno centralizado, pero para funcionar se requiere de la descentralización de los programas sociales y de esa descentralización no controlada que antes tenía el PRI para su beneficio. Pues ahora pues lo que buscan es beneficio de ellos, sí, pero les está resultando mal. La maquinaria no la están haciendo a trabajar con la eficiencia y efectividad que se esperaba. Entonces ahí es donde también hay una gran contradicción, porque López Obrador discursivamente sale a decir que ya hay tantos programas y que están beneficiando a tantos, pero también con qué resultados. Y lo que tú tocaste y que a mí me parece que es el dedo en la llaga, esos beneficios que llegan directamente de dinero que nada más estiran la mano y les cae, yo estoy seguro que las mujeres, las mamás, las que tienen responsabilidades familiares, vaya que ese dinero lo estiran hasta el máximo y les va a ser de mucha utilidad. Pero también cuánto joven construyendo el futuro lo quieren construir en el antro,
en la esquina cerveceando, en el desmadre y cosas por el estilo. ¿Eso beneficia? No. Hasta Ahí el ahorita, destino de yo esto... diría, cambiamos, sí, pero para seguir igual. Bueno, Conclusión. esa es la conclusión. Y un programa de contradicciones, Martín, nos daría para 2 o 3 más, pero entrando a detalle, sin afán de fastidiar a nadie. A nadie, ¿no? Por ejemplo, en el caso, insisto, de Lorena Cuellar, si no habíamos abordado un poco el tema, uno era porque habría que darle un tiempo. Y yo le daría hasta 6 meses, Sí. fíjate. Se los vamos a dar. Y dos, porque también no nos podemos cerrar y ponernos una venda en los ojos y decir, no, Lorena llegó con puro cabrón, chingón, maravilloso. No. La verdad es cuando uno ve a sus equipos de colaboradores, dice uno, ¿con esto pretendes gobernar las dependencias federales? Está cabrón. Sí. Y si con ese equipo aspiras a llegar a la gubernatura, hijo, a lo mejor habrá quien lo piense. ¿Por qué? Porque ya vimos que un gobernador como que el no actual, que no tiene equipo, no le cuesta mucho trabajo gobernar y optan por volverse invisibles. Pues sí, porque llevan 6, 8 años en Tlaxcala en estas tareas, con la diferencia que Lorena lleva 30, 35 años. Esa sí sería una diferencia. Pero el tema da para mucho, las contradicciones que hay, sobre todo en el caso del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, al que yo quiero que le vaya muy bien, pero hay cosas inadmisibles y lo que está haciendo es labrando para que al rato la gente diga resultó igual o peor que los de antes. Y además yo lo que creo que esta actitud que como analistas, como periodistas, como reporteros debemos asumir, es que nosotros queremos que al Estado, que al municipio, que al gobierno federal le vaya bien. Oye, vivimos aquí, Patricio, tenemos hijos, lo que queremos es que nuestros hijos tengan oportunidades de empleo, que nuestras familiares tengan posibilidades de desarrollo, pero nomás no vemos que este país avance, Patricio. Lamentablemente, pues creo que sería motivo de otro tema, de otro programa, pero también vienen otros importantes como semanalmente los Agendas, Martín, y yo con el gusto y el agradecimiento de compartir este micrófono contigo en este programa Divergencia. Patricio, muy buenas tardes, nos despedimos de su programa Divergencia. Buenas tardes, hasta pronto.